Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Estamos nuevamente un día más, una clase donde podemos venir y aprender de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad también, ¿verdad? Que nos da de estar ante ustedes y poder aprender juntos así más acerca de la palabra de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Amén. Hoy nos acompaña nuestro hermano José Ruiz. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Y nos acompaña también nuestro hermano Pinzón. Bendiciones, hermanos. Que ya pronto se nos va. Por cierto, ahorita lo miran aquí y mañana ya lo van a mirar por allá. Hoy no va a mandar saludos a los troqueros. Oh, no, aquí están los troqueros. Hoy no voy a mandar saludos a los troqueros. Nuestro hermano pastor nos está ayudando ahí con el sonido y con la cámara. Y está también acompañándonos nuestro hermano Nolasco. Y tenemos una invitada también especial, que es mi esposa, que vino para representar la clase porque se trata de eso, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? Se trata de la relación entre los cónyuges. Personales y cónyuges, ¿verdad? Es unos a otros. Es unos a otros, así es. Vino en defensa de las mujeres. Vino en defensa de las mujeres, pero somos 5 y ella sola, pues a ver quién gana. Entonces, hermanos, la lección es la número 13 y se titula así, unos a otros. Y esa es la pregunta que les hago yo a ustedes cuando escuchan así el título, unos a otros. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente, verdad? ¿Qué podría venirnos a la mente cuando escuchamos eso? Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para empezar con la clase. Y me gustaría que nuestro hermano Ruiz nos dirige en oración, hermano. Claro que sí. Hermanos, en sus casas les pedimos que, como usted se pueda acomodar allá en su casa, póngase cómodo. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu, que es el que nos guía, es el que nos decíamos la semana pasada, nos redarguye, ¿verdad? Nos llama a hacer las cosas de que Dios quiere que hagamos. Pedimos en sus casas, hermanos, respeto y pedimos que en reverencia a la palabra, pues póngase de pie o incline su rostro, como usted guste. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, primeramente por venir a tu presencia, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de una vez más estar sentados aquí, disfrutando, Señor, de tu presencia. Alabamos y bendecimos tu santo nombre esta tarde, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, a nosotros primeramente con tu palabra y nos guíe, Padre, en nuestras vidas personales. Te pedimos, Señor, que esta clase, Señor, llegue hasta allá donde el que está atrás de la pantalla, Señor, pueda escucharnos, Señor, y pueda enriquecer su vida, Señor, pueda aprender de la palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, para que podamos ser de bendición en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada persona, Señor, que escucha este mensaje. Amén. Te pedimos, Señor, que inclines, que nos ayudes, Señor, para que podamos ser de bendición, Padre. Bendice a mi hermano Rodrigo, que es el que trae la palabra, bendice a mi hermano Pinzón y bendice a aquellos que también están en sus hogares, Padre, que no nos ven a través de las diferentes redes, Padre. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, como les comentaba, el título es unos a otros. Y si nos damos cuenta, pues no es unos sobre otros, o otros más que otros, o otros menos que otros, sino que unos a otros, como algo de igualdad, algo de equidad. Entonces, el pasaje bíblico vamos a estar trabajando en el libro de Efesios, del capítulo 5, del versículo 21 en adelante hasta el capítulo 6 y versículo 9. Sí, vamos a estar hablando acerca de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Uh-huh. Desde el versículo para memorizar es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí, nuevamente, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Entonces, el propósito de esta lección, hermanos, es que el alumno comprenda el modelo bíblico para las relaciones interpersonales a fin
de vivirlo en todas sus relaciones cotidianas. Entonces, no nomás se trata, ¿verdad? Algunos que ya conocen este pasaje, pues el apóstol Pablo le está dando unos mandatos al pueblo o a la iglesia de Efesios y no solamente, bueno, empieza con el matrimonio, ¿verdad? Y después ya habla a las relaciones que hay entre padre e hijo y también sobre los esclavos y los amos, ¿verdad? Entonces, no se trata nada más de un tipo de personas, sino es algo básicamente de algo social. Entonces vamos a leer la introducción, si me hace el favor, hermano Pinzón, pero hasta donde dice hasta aquí, hermano, hasta donde dice distaba mucho del modelo divino. En la introducción. Bueno, usted me dice. Sí. La introducción, hermanos, dice: en esta exposición acerca del Evangelio de Cristo en Gálatas y Éfeso, llegamos al capítulo 5 y 6 de la carta de los Efesios, donde el apóstol Pablo trató el tema de las relaciones. Lo hizo desde su realidad sociocultural, una realidad que en el tema de las relaciones distaba mucho del modelo divino. Hasta ahí, hermano. Sí, algo que me llamó la atención es eso, que lo que dice el comentarista, ¿verdad? Que distaba mucho del modelo divino. Entonces, ¿qué está diciendo o qué está más bien hablando el escritor aquí, hermanos? De que sí, efectivamente, el modelo divino era totalmente contrario a lo que se estaba practicando en ese tiempo. Si nos vamos a Génesis, hermano, si me hace favor, Génesis 2, 22 y 23, capítulo 2, 22 y 23, ahí vamos a encontrar lo que realmente el modelo que Dios había instituido desde el principio de la creación. Cada vez que el Señor hacía algo, decía que veía que era bueno y veía que era bueno. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, hermanos, pues eso se vino pues deteriorando, ¿verdad? Se fue alejando de lo que era el principio. ¿Alguien lo tiene? Sí, Génesis 2, 22 dice: sí. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Es ese? ¿O es 2.22? 2.22. Oh, tengo 3.22. Sí. A ver, 2.22. Acá está. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hasta ahí, sí. Miramos lo que dice, ¿verdad? El relato que está diciendo que fue tomado de una costilla, dice, y esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y será llamada varona. Entonces, hay una igualdad, ¿verdad? Lo que está tratando de decir el escritor, que ahí no hay algo que el hombre era más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino que había igualdad. Varona, ¿por qué? Porque del varón fue sacada. Entonces, ¿qué pasó entonces con lo que el Señor había instituido, ¿verdad? O diseñado más bien, ¿sí? ¿Qué pasó? Que cuando ya Adán y Eva entraron en pecado, entonces ya salieron, fueron destituidos del Edén. Entonces más adelante el Señor le da el señorío a Adán sobre todas las cosas, ¿verdad? Adán le pone nombre a todos los animales, y ahí cuando ya Dios le da una buena regañada a Adán, entonces es cuando Adán le pone nombre a Eva y le dice: tú te llamarás Eva. Entonces, cuando alguien le pone nombre a una cosa, es porque está siendo o es dueño de esa cosa, o es más que lo que le está poniendo nombre.
No sé si tiene algún comentario, hermano, si vamos bien o... Sí, ahí vamos. Sí, hermano Ruiz. Sí, sigue. Entonces, más bien, eso es lo que quería aclarar, o más bien quería a puntualizar de lo que está hablando el escritor aquí, que el modelo que Dios había diseñado estaba muy distante, ¿verdad? Bueno, más bien se estaba practicando un señorío sobre los más débiles por lo regular. ¿Y quiénes son los más débiles? En este caso, las mujeres, los niños y también los esclavos, ¿verdad? Continuamos, hermano. Dice, el pasaje de las Escrituras que nos ocupa hoy abarca desde el capítulo 5, 21 hasta el 6, 9. En estos 22 versículos, Pablo puso sobre la mesa un problema que la sociedad del primer siglo había naturalizado. La negación de los derechos de las mujeres, específicamente en el ámbito familiar, como esposas y madres, los niños, en ese caso, los hijos y los trabajadores en aquel tiempo. Hasta ahí, hermano. Sí, gracias, hermano, gracias. Si nos damos cuenta, el escritor, ¿verdad?, sigue hablando y mencionando de las cosas que estábamos hablando, de que era un problema, dice, era un problema de la sociedad. Había abuso de poder en ese entonces, pues se pisoteaba. Y otra de las cosas que también mencionan algunos comentaristas, que en ese tiempo había más gente que era esclava que la gente que no era esclava. Entonces había un gran porcentaje, no dice el porcentaje, pero me atrevería a decir que tal vez un 80% de la población era esclava. Ahora, teniendo ese contexto de que la gente era esclava, ¿o qué podíamos aprender o qué podemos hacer? Porque hay un mandato que Dios da, ¿verdad? Bueno, yo creo que me estoy adelantando mucho. Vamos a seguir leyendo y más adelante voy a comentar lo que quería comentar ahorita, pero si nos damos cuenta, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que era un problema social y que el abuso era sobre los más débiles, que viene siendo la mujer, el niño y los trabajadores. ¿Sí, hermano? Dice, y los trabajadores que en aquel tiempo dice, a ver, hoy sí. Dice, en estos 22 versículos, repitiendo otra vez el pasaje, sí, Pablo puso sobre la mesa un problema que la sociedad del primer siglo había naturalizado: la negación de los derechos de las mujeres, específicamente en el ámbito familiar, como esposas y madres, los niños, en ese caso los hijos, y los trabajadores en aquel tiempo, los esclavos. Nótese que al referirse a cada uno de esas relaciones, el apóstol lo hizo citando primero a los marginados en cada relación, a las esposas y madres, y a los hijos y a los siervos. Un detalle que nos habla de la intención del escritor para dignificar a los discriminados y exponer un nuevo modelo para las relaciones humanas en los diferentes ámbitos de la vida. Así es, hagamos una pausa. Entonces, ahora vamos a ir a la Biblia, hermanos, y vamos a leer Efesios del 5, del 21 en adelante. Y nos vamos a dar cuenta de que cómo el apóstol Pablo estaba manejando o estaba dando esas instrucciones, así es. Hermano, si nos quiere ayudar. Sí. Dice, el título de la lección en Efesios también dice, someteos los unos a los otros, y la lección se llama unos a otros. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama,
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así es, hermano. Si nos damos cuenta, hermanos, que hace mención aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, dice, las casadas estén sujetas. Entonces, cuando hablamos de sujetas, hermanos, ¿qué podríamos comentar? ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Cuando estamos sujetas, ¿qué viene el apóstol Pablo a querer decir? Si nos quieren ayudar. Bueno, la definición de estar sujetos es estar bajo la autoridad de alguien, obviamente. Es como la sujeción que tenemos que tener en Dios. Es algo que no tenemos que, no hay alternativa. Cuando somos hijos de Dios, nos tenemos que sujetar a los mandatos del Señor. Y en tal caso, cuando Pablo habla de la sujeción que debe tener la esposa con su esposo, obviamente es el resultado de que un esposo, obviamente, va a hablar también del deber de los esposos para las esposas. Sí. Pero una de las cosas que se estaba dando, y yo creo que ese es el tema, ¿verdad? De que la mujer había perdido realmente un lugar tanto en la sociedad, en el hogar, y entonces la persona, el ser humano, Dios lo valoriza de tal manera que no hay ninguna diferencia entre el varón y la mujer. Pero Dios da un orden, por supuesto, sin perder ese orden que el esposo es la cabeza de la mujer. Así. La mujer voluntariamente, es como usted, como creyente, usted se sujeta voluntariamente al Señor. Y eso es lo que Él pide de nosotros, que por eso nos dio una libertad, nos dio un libre albedrío para que nosotros voluntariamente amemos al Señor. Les contaba el caso la vez pasada de aquel que liberó a aquella esclava y le dijo, después de que la había liberado, le dijo, ¿por qué me sigues? Te puede decir, yo te liberé. Pero dice, sí, tú pagaste algo por mí y yo te quiero seguir. Y lo quería seguir voluntariamente. Entonces, esa es la posición que debe tener la esposa. Si la esposa está bajo la autoridad del esposo, porque el esposo está cumpliendo su rol como esposo, amándola, entonces ella voluntariamente se tiene que sujetar, estar bajo la autoridad. Independientemente, hermanos, de la capacidad que tenga una esposa, ya sea en conocimiento bíblico o en conocimiento de otra índole, la posición que tenga en su trabajo, porque eso, hermanos, ha venido a ser un tema muy candente en los hogares, ¿verdad? Que la esposa a veces tiene una posición social alta y el esposo no. Entonces, eso ha cambiado, ha degenerado a veces la relación entre una pareja. Así es. Entonces, independientemente de eso, de la posición, la mujer creyente, estamos hablando de personas cristianas. La mujer creyente se debe someter voluntariamente a su esposo. Así es. Por amor. Por amor. Yo quiero dar un comentario también, hermano. Me quiero ir un poquito más atrás. El mismo apóstol Pablo, para poder ser sometidos, para poder encontrar, ¿cómo le dijera? Para poder ser obedientes, ¿verdad? Ya sea la mujer o el hombre, porque aquí estamos hablando de la mujer, vamos a hablar de las esposas y esposos, vamos a hablar de los hijos también, vamos a hablar de los siervos, ¿verdad? Pero Pablo se va, desde más antes del versículo 21, en el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino,
dice, en lo cual hay disolución, dice antes, bien, sé llenos del Espíritu. Y aquí está la clave, hermanos, para que nosotros podamos entender esto. Muchas de las veces nosotros entendemos el sometimiento como algo mal, algo que viene siendo, denigrante, vamos a decirlo. Algo malo. Algo malo. Pero para poder entenderlo y para poder someternos, en el versículo 19 nos da la clave. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si usted es lleno del Espíritu, vamos a entender el concepto de someterse. Vamos a entender el concepto que Pablo le está trayendo a los efesios. En aquel entonces eran los efesios porque estaban atravesando dificultades. Hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo, ya vamos a terminar el capítulo 6. Y hemos visto cómo la iglesia de Éfeso estaba atravesando los mismos problemas que estamos atravesando hoy. Si se recuerdan, la semana pasada hablábamos de cómo el mundo los estaba desviando a ellos, cómo el mundo nos está desviando a nosotros. Así es. Entonces, ahora, para entender esto, les decía, tenemos que ser llenos del Espíritu. Y una vez que nosotros somos llenos del Espíritu, entonces entendemos la palabra, el sometimiento. Y como decía nuestro hermano Pinzón, ya no va a ser el hombre solamente, la mujer solamente, sino es el hombre. Porque la mujer se somete al hombre. Va por jerarquías, ¿no? Sí. La mujer se somete al hombre, el hombre se somete a Dios. Sí. Y si nosotros queremos que la mujer se someta a nosotros, pero no nos sometemos nosotros antes a Dios, no vamos a poder. Así es. ¿Verdad? De hecho, hay un orden. Cristo se somete a Dios. Y Cristo, siendo la cabeza de la iglesia se tiene que someter a Cristo. Así es. Y entonces el apóstol Pablo está tomando ese parámetro para que haya un orden. Pero eso no denigra a la otra persona. Así es. Por ejemplo, en el caso en una iglesia hay un líder, un pastor. Él es la cabeza prácticamente o líder de la iglesia, pero eso no le hace a él tener un valor más elevado que cualquier miembro de su congregación. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero hay un orden, y ese orden se debe de mantener y lo debemos de hacer voluntariamente. Cuando dice someteos unos a otros, parece que leyeron mal ese título, ¿verdad? Parece que dijera somataos unos a otros. Somataos. Así y no es así, el sometimiento tiene que ser mutuo. Si yo me someto al Señor, entonces yo amo a mi esposa. Y Pablo habla algo muy importante en Colosenses capítulo 3 y verso 19. Dice, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Y la palabra áspero tiene muchos sinónimos, muchos significados, ¿verdad? Y son bien, como les dijera, denigrantes, que realmente hacen que cuando un hombre está áspero. Y yo creo, hermanos, de que nosotros como varones tenemos que tener la capacidad de poder estar aquí y realmente reconocer que nosotros hemos pasado por ahí. Hemos sido ásperos con nuestras esposas. Pero hemos sido, y entonces es lo más importante, que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros ya dejemos de ser ásperos con nuestras esposas. ¿Se acuerdan ustedes? Tal vez me estoy robando un poco de tiempo, pero yo quise ahondar en este tema, hermanos, porque en mi experiencia, hermanos, yo creo que de ahí podemos sacar muchas lecciones. Cuando uno quería conquistar a la novia, conquistar a su esposa, usted era muy atento, abriéndole la puerta, tratándola cortésmente. Pero ahora, ¿cómo es? ¿Cómo somos nosotros con nuestras esposas? Realmente seguimos, y es que el creyente debería de mantener esa situación, independientemente de que a nosotros ya no miremos a nuestras esposas como las veíamos antes. Así es. ¿Verdad? Lo debemos de ver con mayor amor, porque el amor de Dios debe estar en nosotros. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está enfatizando eso.
eso que Jesucristo trajo también en su momento. Acuérdense que Jesucristo le dio valor a las mujeres. Claro. Le dio valor a la mujer porque, si ustedes se dan cuenta, los religiosos tenían subyugadas, tenían prácticamente marginadas a las mujeres. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje donde a Cristo le llevan una mujer adúltera? Sí. Llevaron una mujer adúltera. Pero el varón, ¿dónde quedó? Y Levítico, en el libro de Levítico, habla de que la adúltera y el adúltero tenían que ser muertos. Entonces, ¿dónde apareció la mujer? ¿Dónde apareció el varón? Ajá. No estaba ahí. Entonces, eso nos muestra de que realmente la mujer no tenía era valor. Prácticamente un cero a la izquierda. Entonces, ese es el tema, ¿va? De que nosotros como esposos, como hijos de Dios ante todo, porque esto, hermanos, se sigue dando hasta el día de hoy. Esto, por eso es que realmente han habido grupos que han venido a querer levantar el ánimo de la mujer, pero se han ido al otro extremo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, debemos de tener ese balance. Entonces, por eso hoy se han creado grupos feministas para que la mujer realmente tenga una identidad. Usted y yo, como esposos, tenemos que darle una identidad a nuestras esposas. Exactamente. A ese punto quería llegar, hermano Pinzón. Si nos damos cuenta de más bien Jesucristo lo que vino a poner o a implantar, ¿verdad? Dice, amémonos unos a los otros, dice, ¿verdad? Ese es el segundo mandato que nos dio y que es bien claro. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo, dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que hemos malinterpretado ese mandato porque la verdad no lo estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo ni el primero, mucho menos el segundo. ¿Sí? Así es. Entonces, si nos damos cuenta, si nos vamos a Apocalipsis, el capítulo 2, ahí vamos a entender un poquito de lo que más bien Dios les llama la atención y de lo que el apóstol Pablo también les estaba queriendo decir. Y que, ¿cuál era? Que se habían olvidado del primer mandato, que era amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Primero les dio ánimos, ¿verdad? Les dijo todo lo bueno que estaban haciendo, pero les dijo, ¿sí? Han olvidado su primer amor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros olvidamos ese primer amor o ese primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, es cuando nosotros empezamos a decaer, ¿verdad? Entonces, pareciera como que a la iglesia de Éfesos, sí, se estaba esforzando mucho en hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero se olvidó de las primeras obras, dice. El Señor les dice, ¿verdad? Se olvidaron de hacer las primeras obras. Y fíjate de dónde has caído, le dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está la clave, hermanos. El amar a Dios sobre todas las cosas y caemos, ¿verdad? En ser llenos del Espíritu Santo, sí. y otras cosas como esas. Entonces, continuamos, hermanos. Dice, nos quedamos donde, hermano, dice. Creo que el hermano que dio una opinión, hermano. ¿Nolasco? Sí, dígame. Sí, hermano. Sí, Dios les bendiga, hermanos, a ustedes que están exponiendo ahorita la enseñanza. Muy buenos comentarios que han hecho hasta este momento. Yo pienso que aquí tenemos la centralidad, ¿verdad?, que Dios está dando hacia la iglesia, ¿verdad? Como decía hermano Pinzón, pues el problema sigue todavía latente, ¿verdad? Recordemos que cuando venimos al Señor, nosotros venimos y traemos lo que hemos aprendido del mundo, ¿verdad? Y el mundo fue en el mundo pues se aprende lo contrario, ¿verdad? Uno aprende cómo el mundo se está desarrollando, ¿verdad?, en sus relaciones humanas. Entonces Pablo ahora viene y nos viene a decir que nos sometamos o nos sujetamos, ¿verdad?, los unos a los otros, ¿verdad? Pero la clave aquí es en el temor de Dios, ¿verdad?, bajo todas las ordenanzas que Dios nos ha dado. Entonces, por esa razón podemos darnos cuenta de que me gusta mucho y alabo a Dios por esta lección que estamos viendo en este momento, porque nos está llevando acerca de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Así es. Dentro de este caso, toma muy en cuenta el matrimonio, porque el matrimonio es honestamente la célula de la sociedad. Sí. Si los matrimonios están mal, la sociedad está mal, ¿verdad?
Y si los matrimonios están bien, la sociedad va a estar bien, gloria a Dios. Igual la iglesia. Si dentro de los matrimonios de la iglesia están bien, la iglesia va a estar bien también. Entonces, viendo el contexto que ustedes han desarrollado muy bien, ¿verdad? Conociendo el contexto machista, ¿verdad? Que hoy tenemos, porque es el machismo, ¿verdad? Y el machismo es resultado del orgullo y del pecado. Entonces viene Dios a través del apóstol Pablo, y recordemos de que no era fácil para Pablo en ese momento, ¿verdad? Conociendo el contexto, que aún era un poco peor de lo que hoy vivimos, pero todavía pues estamos en eso, ¿verdad? Pero Dios a través del apóstol Pablo, y como decía el hermano, a través de la llenura del poder del Espíritu Santo, entonces ahora nos viene a enseñar en qué consiste la sujeción, ¿verdad? Ya ustedes clarificaron muy bien, ¿verdad? Cristo a Dios, el esposo a Cristo, a Dios, y la esposa a su esposo, ¿verdad? Ahora, es el concepto someteo, ¿verdad? Me gusta mucho verlo desde el punto de vista de sujetarse. Y hermano Pinzón explicaba muy bien, ¿verdad? Es como nosotros decir la ley de este país, ¿qué hacemos nosotros? Sujetarnos. ¿Y qué quiere decir? Cumplir, ¿verdad? Entonces, me interesa bastante ese someter, que es sujetarse. Entonces Dios dice, ya al esposo, por eso que al esposo le pide que ame. Así es. A la esposa le pide que se sujete. Así es. Que respete, dice. Y a los hijos les pide que obedezcan, ¿verdad? Miren la manera, pues, como Dios ha establecido, ¿verdad? Cuando nosotros, el esposo aprende, y eso es lo que Pablo está tratando acá, ¿verdad? Cuando el esposo aprende a sujetarse a Cristo, pero ¿cómo es sujetarse? Ya el hermano Pinzón lo explicó, ¿verdad? Es someterse a los principios que Dios ha puesto. Ponerse en autoridad bajo de alguien. Exactamente, pero eso, o sea, el esposo tiene que aprender, ¿verdad? Esa autoridad que Dios le ha dado, Así que es. está en la palabra. Entonces la esposa también, ahora la esposa se va a sujetar también al esposo, pero ¿acerca de qué? De todo lo que Dios ha establecido. Porque hay cosas en las cuales la esposa, Dios no le manda que se sujete cuando las cosas están mal, ¿verdad? Sino es todo lo que Dios ha establecido en su santa palabra, es cuando ya le manda a la esposa, pues, que se sujete. Ahora, es interesante, ¿verdad? Cómo Dios en este sentido muestra, pues, ¿verdad? La forma que los hijos deben de comportarse, la forma que las esposas, y también la manera y la forma en que cada esposo, y ahí entraría, ¿verdad? Lo que decía mi hermano Pinzón, no ser ásperos, ¿verdad? Esa es una manera, y hay muchas más, pues, ¿verdad? Que se desprenden de eso. Ahora, me gustó mucho también, hermano, lo que ustedes manejaron ya. Decía usted, hermano Rodrigo, el concepto de igualdad. Eso es lo que Dios está tratando. Así es. Nadie vale más que otro. Simplemente simplemente es una administración nada más. Un orden. Un orden, ¿verdad? Pero nadie vale más que otro, ¿verdad? La mujer no vale menos, ni el hombre vale más, ni vale menos tampoco, ¿verdad? Así Entonces, me agrada eso, ¿verdad? Muy, muy interesante la enseñanza que estamos viendo ahora. Y solamente quería hacer la diferencia entre las relaciones humanas y las relaciones interpersonales. Porque las relaciones humanas se da cuando nosotros vemos a una persona por una vez y ya nunca más la vamos a volver a ver y de repente la saludamos. Okay. Nos pasa mucho, ¿verdad? Esa fue una relación humana. Pero en cambio las relaciones interpersonales son las que estamos teniendo La casi vivencia. a diario. Okay. La vivencia Casi a que diario, tenemos. ¿verdad? Ajá. En la iglesia, en el trabajo y en el hogar. Y es ahí donde Dios quiere, es ahí donde Dios nos pide que practiquemos esas cosas para que vivamos sujetándonos, sometiendo los unos a otros en esa regla que Dios ha dispuesto, y así funciona el matrimonio. Así es. Dios Así le bendiga, es. hermano. Gracias. Me gustó eso que dice al final. Así funciona el matrimonio. Si no es así, pues no funciona, ¿verdad? Yo Sigue. tengo otra opinión, hermano. A ver, hermano. Algo, voy a redundar mucho, pero algo que me encanta siempre la Biblia, ¿no? Que generaliza. A veces tendemos a enfocarnos ya sea al hombre o ya sea a la mujer, ¿no? Sí. Y yo pienso que ese ha sido otro factor. A veces hay muchas iglesias o denominaciones que tratan de enfocarse como la mujer, pero si nosotros vemos aquí, dice someteos los unos a otros. No está dando específicamente un género, ¿verdad? Es algo general, ¿verdad? Así Porque está es. hablando a la iglesia. Nuestra esposa es nuestra hermana en Cristo, Sí. ¿verdad? Nuestros hijos son nuestros hermanos en Cristo.
Entonces yo pienso que necesitamos ser claros en eso también, ¿verdad? Porque él comienza a dar una lista aquí, ¿verdad? En cuanto al cuerpo, ¿verdad? La iglesia, a Cristo. Entonces aquí tiene que ver más ese sometimiento, pero sobre todo también a Dios, ¿verdad? En ese temor a Dios. Yo pienso que esa es la base. Me imagino que por eso el versículo clave, ¿no? Exactamente, entonces nos estamos enfocando en lo que es sometidos unos a otros, pero pues no termina ahí el versículo, dice en el temor a Dios, ¿verdad? Eso, ahí está la clave más que todo. Sigue comentando, ¿verdad? Sigue escribiendo el comentarista aquí, dice, el apóstol Pablo dice unos a otros, por lo tanto, todos los que viven en Cristo están llamados a someterse unos a otros por reverencia a Dios. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? Y luego otra de las cosas que menciona también es que los Efesios, la iglesia de Éfeso dice, no se apreciaba a la luz de sus ocupaciones personales y estado social. O sea, los de Éfesos eran comerciantes, eran personas de intereses, ¿verdad? De intereses monetarios. Por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Mira a una persona que es tal vez un comerciante o algo, ¿verdad? No quiero decir nombres aquí porque luego ¿verdad? Pero bueno, hay gente, ¿verdad?, que es comerciante y por tener un cierto, no sé, rango o posición económica, ¿verdad? Entonces, a veces a esas personas les hace, vamos a decir, hacer de un rango más alto, vamos a decirlo, o brilla por eso, ¿sí? Entonces, ellos no brillaban por eso, por su estatus. Bueno, está hablando de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, los cristianos, los creyentes. Ellos no brillaban por ser unas personas importantes o negociantes, sino que dice el comentarista aquí, dice, y eso también Dios se los alabó, dice, se apreciaba a la luz de Cristo, dice, ellos se apreciaban a la luz de Cristo. Por eso, dice, descubrían la dignidad de cada uno y se respetaban y honraban mutuamente con facilidad. ¿Por qué? Porque había llenura del Espíritu Santo. Había llenura del Espíritu Santo, eran personas pues muy entregadas a las cosas del Señor, ¿verdad? No sé si alguien tiene un comentario acerca de eso. Yo, porque ya me voy a ir, entonces quiero hablar un poquito. No, ¿qué pasó, hermano? Es que mi esposa me dijo que me iba a ver. Y entonces... sí. No. ¿Está viendo? Dice excelente exposición. La hermana Atena dice, Dios les bendiga, estamos con ustedes. Saludos para todos, dice. Un saludo Bueno, igualmente. Dios la bendiga, hermana. Hermanos están saludando, así que saluden. Rompemos un poquito el hielo. Sí, ¿va? no, pero la hermana le dijo que lo iba a ver, no le dijo que lo iba a ver, le dijo que vas a ver, le dijo. Exactamente. Vas a ver si no decir la verdad. Mande. Mándale un saludo a los hermanos que están viendo ahí. Hermanos, realmente yo quiero agradecer a Dios primeramente porque de alguna manera los que estamos acá como varones hemos aprendido realmente a darle honor a nuestras esposas. Yo no sé ustedes, hermanos, cómo se están portando, pero... Bueno, continuamos con la clase, hermano, porque... Tenemos a la hermana Vicky que la podemos hacer participar. Pero hermanos... no quiere hablar, dice. Le mando un abrazo a mi esposa, yo sé que está Jamie, está Wilmer y Brian, y yo creo que son los únicos que nos miran en Guatemala. Les mandamos un abrazo. No, yo sé que hay más, pero les mandamos un abrazo y cualquier pregunta que ustedes tengan, hermanos, no se preocupen. Mi esposa no me la hará a mí porque sabe que pues no le puedo contestar, pero la puede hacer a los hermanos. Bendiciones a todos los a los varones, a las hermanas que nos están viendo. Estamos tratando la manera de ubicarnos en el amor, en el temor a Dios y darle el valor realmente que se merecen nuestras esposas. Así que bendiciones. Vamos a darle la palabra a la hermana Vicky y ella quiere participar. ¿Solo va a hacer alguna pregunta? Sí, quería que nos pudieran dar... No se va a escuchar. No se va a escuchar. Usted lo dice. Nada más quiero saber que dé un ejemplo de una mujer sometiéndose.
ejemplo de la vida cotidiana. La hermana Vicky. Sí, no quiero dar tu ejemplo, mija. Vamos a agarrar a alguien más. Un ejemplo de alguien. Pues para darnos cuenta, ¿verdad? Si no lo estamos haciendo. La hermana Telma. Bueno, no, lo que la hermana está preguntando, hermanos que nos están viendo, es que nosotros podamos dar un ejemplo del sometimiento. de alguna manera cómo una mujer se puede someter a su esposo. Bueno, hay muchos ejemplos. Quiero ir a la palabra de Dios porque no quiero hacerlo de manera personal. En Primera de Pedro, en capítulo 3, si me acompañan. Capítulo 3, versículo. Capítulo 3 y el versículo 1. El apóstol Pedro también habla del sometimiento de las esposas, ¿verdad? Sí. Y él les da un consejo. Y aquí específicamente está hablando, fíjense hermanos qué interesante, porque la mujer cristiana que está viviendo con una persona que no es cristiana, o que no es cristiano, perdón, debe hacer todo lo posible de ganar a su esposo. ¿De qué manera? Sometiéndose a él voluntariamente, como hemos dicho, en el temor a Dios. Él dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Entonces, un ejemplo que la hermana está pidiendo de cómo deben de ser las mujeres es que ellas puedan contar con el aval de sus esposos para tomar cualquier decisión. Esa es una de las cosas, hermanos, cuando un hogar no tiene ese ingrediente de estar de acuerdo en los planes que vamos a tomar, solo el hombre los toma o solo la mujer, ante todo, pero estamos hablando del ejemplo de la conducta de la esposa, es que debe de contar con el aval o con la aprobación del esposo para tomar una decisión. Aún, oiga hermano, Pedro está poniendo un ejemplo. Y el sometimiento aquí dice, por ejemplo, está un varón que no es cristiano y le dice a la esposa, hoy no vas a la iglesia. Y la mujer voluntariamente dice, ok, no vamos. Pues vamos a salir un rato con los niños. Entonces, ese es uno de los ejemplos que puede mostrar una mujer a su esposo. Y no viene a la iglesia. Eso no le va a quitar nada a la esposa. Mas, sin embargo, Dios va a honrar su sometimiento a su marido. Y estamos hablando de un marido que no es cristiano. Pero puede haber una cosa similar con su esposo en otra actividad. Pero no podemos igualmente el esposo no puede tomar decisiones sin contar con la esposa. Porque a veces nosotros, lo que decía el hermano, el machismo, yo soy el que aquí, ¿verdad? Sí. Tomo las decisiones. Entonces, tenemos que contar también con el respaldo de nuestras esposas para que juntos, si vamos a tener algo negativo, estuvimos de acuerdo para tomar una decisión. Entonces, no sé si cumplo con su... Yo nomás quiero respaldar lo que acaba de decir el hermano Pinzón y dice lo que yo encontré como bíblicamente lo que significa someteos unos a otros. Y dice, someteos unos a otros significa cuidar, prosperar, purificar, respetar a tu cónyuge. Eso es lo que significa someternos unos a otros bíblicamente en el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros, el ejemplo que nos decía la hermana, para todos los que nos están viendo, si nosotros nos sometemos, no quiere decir que me voy a someter a hacer la mujer, ¿verdad? En este caso, no se va a someter al marido a hacer simplemente el trabajo de la casa y lo tiene que hacer porque se fue sometida, ¿no? Cuidar es la responsabilidad de la mujer, no nada más del hogar, cuidar de los hijos, cuidar del esposo,
¿verdad? A prosperar, hacer prosperar a su familia. De ahí viene lo que el hermano decía hace rato, ¿no? Y muchos de nosotros queremos tener una prosperidad, pero si no hay decimos en México, si no jalamos parejo, pues uno va para adelante y otro va para atrás. Nunca va a haber una equidad. Una equidad, exactamente. Entonces, para aquellos que nos ven, igual para la hermana, no sé si quedó resuelta la pregunta, pero no nada más, no entendamos, hermanos, no entendamos sujetar como algo que va a venir a ser algo de mal ya sea para la mujer o para el hombre, sino va a ser de bien, siempre y cuando estemos, como decía al principio, Pablo lo dice en el versículo 19, estén llenos del Espíritu, antes bien ser llenos del Espíritu, porque si estamos llenos del Espíritu vamos a poder caminar de la mano con Dios y de la mano con nuestros cónyuges. Ahí mencionó algo ahorita. Me vuelve a leer, hermano, por favor, lo que traía ahí de someter. Someter bíblicamente significa cuidar, prosperar, purificar, respetar a tu cónyuge. Ok. Yo creo que el mayor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es el sometimiento de María hacia José. ¿Sí? Cuando José decide aceptar a María, acordémonos que la paga para María era la muerte. Entonces, ¿qué papel vino a jugar José aquí en cuanto a María? La protegió, la cuidó, la cuidó, la respetó, sobre todo la respetó, la amó sobre todo. Tomó una decisión que no la difamó. No, de ninguna manera. ¿Pero por qué? Porque fue lleno del Espíritu. Porque él era hombre temeroso de Dios. ¿Sí? Hombre con principios. Hombre que creía en Dios. Entonces, por eso él decidió a tomar eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él era un hombre temeroso. Era un hombre bueno y temeroso. Entonces, ¿qué vino a hacer José al aceptar a María? Entonces le dio honra, ¿sí? Pues dice que el significado de José dice el que quita mi ofrenda, ¿sí? El que quita mi vergüenza. Entonces ahí yo creo que el que mejor cumplió se ha sometido al varón ha sido la Virgen María. ¿Por qué? Porque después de ahí el hombre, José, fue guiado por el Espíritu Santo y decisión que tomaba él, María nunca lo cuestionó. ¿Y a dónde llegó todo esto? A que nosotros ahora podamos tener vida gracias a la obediencia, por supuesto, de Jesucristo, ¿verdad? Pero también a la obediencia de José. El hermano Nolasco quiere compartir algo. Así es, el hermano Moisés tenía algo. Yo pienso que también, solamente aclarando algo, ¿no? Porque estamos hablando en Efesios, cuando está hablando de la sumisión del esposo, ¿verdad? Y la mujer, estamos hablando que los dos son creyentes. Cuando hablamos en Pedro, hay un no creyente. Sí, por eso sería bueno para ganar al esposo. Ajá. Entonces, tal vez esa es la otra cosa que tendríamos que clarificar, ¿no? Cuando el esposo es creyente, ¿verdad? El esposo tiene todavía una responsabilidad mucho más grande. Porque yo pienso que se le está pidiendo algo al esposo. Si a la mujer se le pide, ¿verdad?, una sumisión y se le pide respeto, tenemos que ver que al marido se le está pidiendo amor y sacrificio por esa mujer. Hace unos domingos nosotros estuvimos viendo un principio bíblico. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Entonces, ese es un principio bíblico en todas las áreas, tanto a nosotros como creyentes. Entonces, cuando se está hablando, ¿verdad?, la pregunta que hacía la hermana Vicky, ¿verdad?, se está hablando de una pareja que los dos son, ¿verdad? Entonces, yo diría, ¿verdad?, que se tendría que ver, ¿verdad?, que el hombre sea un hombre sumiso a Dios, ¿verdad? Un hombre que Pero qué interesante, hermano, porque la mujer que está nombrando Pedro lo tiene que hacer aún con un marido que es inconverso. Y ese es el punto, porque son dos casos diferentes. Estamos hablando del creyente, ¿verdad? Porque como creyentes tenemos una responsabilidad grande, ¿verdad? Ahora, en Pedro está hablando que por el testimonio, dice la mujer, ¿verdad?, el hombre va a ser, ¿qué? Va a ser alcanzado.
Aquí viene a jugar el papel, la mujer viene a jugar casi el papel que el hombre viene a jugar aquí en Efesios, ¿verdad? El hombre tiene que santificar a la mujer. Así es. ¿Verdad? Entonces, porque los dos son creyentes. Ahora, en el otro caso, la mujer, ¿verdad? Es con su testimonio, con su entrega a Dios, con su respeto. Con su sometimiento. Correcto, con su temor a Dios, ¿verdad? Entonces, comentábamos con el hermano, ¿no? Aquí hay varios sinónimos y yo pienso que el hermano va a comentar eso, el hermano Nolasco. Muy buena pregunta que hizo mi hermana, muy buena pregunta, ¿va? Porque honestamente al final eso es lo que Dios espera que nosotros podamos llevarlo a la práctica. Así es. Y es ahí donde a veces si no entendemos la definición del concepto de la palabra, entonces nos vamos por otro lado. Y recordemos que Satanás siempre va a querer estropear, ¿verdad? Y por eso es bueno estudiar, y qué bueno que el hermano también nos traía una buena definición, ¿verdad? Así es. De cuidar. Entonces, y gracias, hermano Rodrigo, por poner el ejemplo de José. Porque recordemos que lo que Dios es claro, Dios le pide al hombre amar, no le dice a la mujer que ame. Al hombre, a la mujer no le pide que ame, es al hombre que le pide que ame. Sí. Pero le dice, ama a tu mujer como yo he amado a la iglesia. Le pone el ejemplo. Así es. ¿Verdad? Pablo pone el ejemplo ahí, como Cristo ha amado a la iglesia. Entonces, yo pienso, hermanos, que usted ha definido muy bien, hermano Rodrigo, en este momento, ¿verdad? A la pregunta, ¿cómo, verdad? Bueno, hay muchos pasajes, por supuesto, el hermano también daba de Pedro, pero ese pasaje, honestamente, ahora, usted dijo la clave, porque José era un hombre temeroso de Dios. Amén. Y, por supuesto, y eso le llevó a él a demostrarle el amor a María. hacia María. Así es. Con todo lo que él hizo, nosotros lo vemos ahora tan rápido, ¿verdad? Y la historia esa, pero no es tan fácil la historia. Así es. Pero él se sometió a Dios, Dios le habló. Así es. Dios le habló a él. Entonces él se sometió a Dios, le obedeció. Ese es sujetarse. Sujetar es obediencia. Así es. Es respeto. Qué bonito. Entonces, pero amaba a María. José amaba a María. Por eso que dice Pablo, el amor cubre multitud de pecados. Wow. Por eso Pablo dice, aun cuando uno de los dos ha fallado, dice. Pablo no va directamente hacia el divorcio. Pablo dice en Corintios que si puedes perdonar la ofensa que tu esposo o tu esposa te ha dado, perdónense y sigan adelante en su matrimonio. Porque el ideal de Dios es hasta que la muerte los separe. Así es. ¿Verdad? Entonces, vuelvo a recalcar ese punto, ¿va? ¿Por qué? José mostró que amaba a María. Y esa es la gran verdad. El que ama, ya decía hermano Pinzón, cuando uno está de novios, ¿dónde no te pongo, verdad? O ¿dónde te pongo? Que Debajo no te dé las el sol. estrellas, debajo la luna. Y como dijo un hermano, uno cuando está de novio hace todo lo necesario. Y cuando se casa lo termina todo. No, es cuando más se debe implementar toda aquella conquista. Entonces, vuelvo otra vez. Al hombre, ama, le dice Dios. A la mujer, eso sí, a la mujer, respeta. Respeta a tu marido. No hay mujer más agraciada y más bendecida de que su esposo la ame. ¿Y cuál es la definición? Ya el hermano la dio. La cuida, la protege, la sostiene, le da su brazo. Es que de ahí viene la sujeción. Ella se va a sujetar a ese hombre. Así porque ese hombre se está sujetando a Dios. Amén. Como dijo Pablo, aprendan de mí. Aprendan de mí a sujetarse como yo me sujeto a Dios. Entonces, me gustó, hermano, y por eso recalco eso, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, eso es. Entonces, no hay mujer más agraciada que teniendo el amor de su esposo, pero no solo te amo, no, el amor se demuestra con hechos. Así es. El amor es acción. Acción. Y de veras, a propósito, Entonces, como dijo un cantante, ¿va? Cristo no es no es sustantivo, sino es verbo, ¿verdad? Así es. Es sustantivo. Entonces, ahora, con eso termino. No hay hombre más agraciado en esta tierra que su esposa lo respete. ¿Qué es lo que el hombre necesita
para sentirse realizado, y eso Dios lo sabe, por eso nos está hablando aquí en esta lección el día de hoy. Así es. Que su esposa lo respete. Y me gustó, no sé quién de los dos, hermano, no sé quién de los dos habló, ¿verdad? Puede ser que ella tenga mejor educación que él, o venga de una familia de dinero, o él a la inversa, ¿verdad? Pero eso no, ya en el Señor eso no debe afectar. Así es. Y me gustó eso cuando no cambia el orden. Entonces, otra Así vez, no hay hombre más dichoso y satisfecho cuando recibe el respeto Gracias, de su hermano, esposa. gracias. No siento. Dios le bendiga, hermano. Era una broma, hermano. Bueno, pues ya casi se va a estar yendo el tiempo, hermanos. Y ya terminamos esposas y esposos, pues hablamos de esposas y esposos. No, pero aquí viene la primera parte, habla de la descomposición. ¿Cuál es lo que descompone el matrimonio? ¿Sí? Entonces, hermano, yo creo que hasta aquí vamos a llegar nosotros este día. Vamos a seguir con apenas esta fue la introducción. Tenemos 5 minutos todavía. La hermana Ana Galea, no sé si el hermano José la conoce, pero dice ella dice, para el buen funcionamiento del matrimonio debemos someternos en el temor de Dios. Amén. Sí. Quiero leer los hermanos y comentan para saber que les estamos dando importancia a ellos también. Gracias por su participación, hermanos. Muchas gracias. La verdad, eso nos anima a seguir dando estas clases y a seguirnos esforzando, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que una de las cuestiones que siempre tocó el Señor en su ministerio fue cambiar esa posición que tenía la cultura. La cultura es peligrosa porque entra a las iglesias y comienza a generar un montón de situaciones a nivel cultural. Por supuesto, cosas negativas. En el caso de, por ejemplo, cuando el Señor tocó el divorcio, Él dio una respuesta que obviamente se sigue dando hasta el día de hoy. El problema no está en más que en la dureza del corazón. Así es. Nosotros podemos realmente marcar cualquier situación en nuestra vida si nosotros tenemos dureza de corazón. No vamos a reconocer nuestro rol ni vamos a conocer el rol de la esposa. Entonces, es necesario que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podamos entender nuestra posición y que nuestras esposas, como Cristo amó la iglesia y la protegió, la cuidó, la salvó, así nosotros podamos proteger a nuestras esposas. Es triste que realmente el esposo pierda su lugar en el matrimonio. Es lamentable que el esposo pierda su rol y entonces la mujer tenga que sacar la cara por el esposo. Hermano. Para concluir nada más lo que decíamos y lo que hemos recalcado casi en toda la clase, y yo lo tengo aquí, lo escribí porque a veces se me olvidan las cosas, ¿verdad? No dan las palabras. Y dice, como decía al principio, para poder aceptar que debo ser sometido, primero tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Solo así podré aceptar ese sometimiento, y también solo siendo lleno del Espíritu Santo sabremos cómo y de qué manera podemos someternos. Ahora, someternos unos a otros, como les decía, no significa denigrancia, sino significa cuidar y prosperar y purificar tu matrimonio o tu esposa. Dice, sed llenos del Espíritu Santo es andar en Cristo, es andar en luz. Lo hablamos la semana pasada. Lo que decíamos de los hijos de luz, ¿se acuerdan la semana pasada también? Sí. Nuestro sometimiento es algo bien interesante. Nuestro sometimiento hacia nuestros cónyuges debe ser en reverencia y en respeto a Dios. Amén. Solo así podemos saber si somos verdaderos hijos de Dios. Así es. Amén. Dice, por su fruto los conocerás, ¿verdad? Y entonces, por eso se daban a conocer los Éfesos, ¿verdad? Por sus frutos. Hermanos, yo creo que ya hemos terminado el día de hoy. Espero que haya sido... ¿Quiere pedir perdón a su esposa antes de terminar? Sí lo voy a hacer, pero eso va a ser en privado ya. No quiero hacerlo público, pero
Pero lo que sí quiero hacerlo público es darle gracias a Dios por mi esposa. La verdad Amén. que ha Le sido- damos gracias a Dios por nuestras esposas. Así Yo por eso es. no la traje, hermano. Sí, por eso no la- No se crea, hermano. No, ha sido, es una gran bendición, una gran mujer, la verdad, de mucho apoyo. Qué de bueno mucho que lo apoyo. dice porque hasta que vino ella aquí oigo esas palabras. El hermano quiere sacar la espada antes de irse. Ya, No, pues, no lo quiero dejar en problemas, hermano. ¿Qué? Ante todo, a los que nos están viendo, si me permiten, hermano, yo he hablado mucho porque ya no voy a estar con ustedes. Sí. Pero yo quiero dar gracias a Dios por los matrimonios aquí que aquí representamos. Porque hemos tenido la oportunidad de convivir tanto con los hermanos a quien Dios nos dio la oportunidad de estudiar la palabra, con el hermano José y el hermano Pastor, que no conozco realmente más que a los hermanos, pero su matrimonio ha sido de ejemplo aquí para la congregación, hermano Pastor, por supuesto. Y doy gracias a Dios por ello, porque no podemos sentarnos aquí o estar en alguna enseñanza, sino antes Dios haya hecho algo en nuestra vida. Y Claro. es dignificar a nuestras esposas. En la otra parte tratarán con los hijos, y eso es muy importante también, hermanos, porque nuestra iglesia no es para que eduque a nuestros hijos. La iglesia es para complementar lo que nosotros hacemos en nuestros hogares con nuestros hijos. Así es. Así que bendiciones, hermanos. Yo me voy a retirar por unos fines de semana, pero siempre mi apoyo lo tendrán desde el lugar donde estemos, y mis oraciones por ustedes también. Igualmente, Amén. hermano, Y los igualmente. felicito. Muchas Dios los gracias. bendiga. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 33 del capítulo 5, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y con eso concluimos, hermanos. Y hermano, nos despiden en oración, por favor, Amén. si es tan amable. Damos gracias a Dios por los hermanos que estuvieron al otro lado, y les mandamos un abrazo y por supuesto bendiciones. Los que nos ven allá, un saludo para mi primo, parece que cada semana se conecta allá Claro. en México. Mi hermano también. Le ha servido de apoyo a este estudio, y parece que está aprendiendo un poquito ahí la lleva. Les mando un saludo desde allá también, él, y de aquí le mandamos un saludo. Amén. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre santo de Jesús por tu palabra expuesta, Señor, en Sí, Señor, bendito sea. en esta noche. Queremos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a que nosotros podamos vivir tu palabra con una actitud de humildad. Señor, ayúdanos, perdónanos, Padre, porque hemos cometido tantos errores como esposos. Sí, Señor. Señor, no hemos tal vez hecho el trabajo que tú esperas de nosotros. El pasado, Señor, tú no lo perdonaste, y hoy, Señor, quieres que como criaturas nuevas nosotros podamos honrar, dignificar a nuestras esposas. Sí, Señor. Oramos, Padre, porque cada esposa, Señor, se sienta digna, Padre, del esposo que tiene, ante Sí, todo, Señor. cuando es un hijo tuyo, Señor. Sí, Padre. Bendice, Señor, cada hogar, Señor, de nuestros hermanos, Sí, Señor. que tanto la esposa como el esposo puedan entender a la luz de la palabra, Señor, cuál es el rol que les toca que desarrollar, y que podamos vivir, Señor, en nuestros hogares en el temor a ti, Padre. Sí, Señor. Señor, gracias te damos por esas enseñanzas que dejó el apóstol Pablo, Señor, que han sido de bendición a nuestra vida. Sí, Ha sido la palabra inspirada por ti, Señor, a través del apóstol. Y lo que tú esperas, Señor, es de que cada hogar, Señor, que te ha conocido, Padre, viva, Señor, en el temor a ti. sí, Señor. Oramos por aquellos hogares que están en conflicto, Padre eterno, Sí, Señor. ante todos los hogares que han conocido de ti, que Sí, tú, Señor. Señor, los restaures para la gloria de tu nombre. Amén. Oramos también por los hogares que no son cristianos, Sí, que Señor. no está el temor. Señor, queremos, Padre, que tú seas el que uses cualquier canal, Padre eterno, para llevar, Señor, la paz,
para llevar, Señor, esa palabra, Padre, para que ellos puedan conocerla y Sí, puedan Señor. vivir conforme a tu voluntad. Sí, Padre. Bendice a cada uno de los que aquí representamos, a nuestras familias. Amén. Y Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites. Señor, bendigo a mis hermanos que, Señor, han tenido, Señor, el desempeño bueno, Señor, aquí en este lugar. Y oramos, Padre, porque tú los sigas usando conforme a tu voluntad. Bendice a nuestro hermano pastor, Señor, en el trabajo que desarrolla. Úsalo, Padre, Señor, en este ministerio. Y usa también a mi hermano Enrique como pastor de Arvin, Señor, que ellos puedan, Padre, guiar, Señor, a estas familias en el temor a ti. Gracias por la vida de nuestra hermana Vicky que nos ha acompañado. Bendice su familia. Señor, gracias te damos por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos. Sí, Te Señor. alabamos y te bendecimos. Bendecimos a las familias en Guatemala, Señor. Y oramos, Padre, porque tú, Señor, seas el que siembre, Señor, la paz en el hogar de cada uno. Amén. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias. Estamos despedidos, hermano. Bendiciones, hermanos. Buen día. Hasta luego.